Es grato darles la bienvenida a Palacio de Justicia para compartir este espacio de discusión y capacitación que busca darles a conocer los alcances de nuestra labor y cómo ésta congenia con una visión democrática y plural sobre cómo se articuló la función jurisdiccional con el derecho al acceso a la información pública, la libertad de expresión e información. Conocido como el cuarto poder del Estado, el periodismo es un elemento central del sistema de pesos y contrapesos de una sociedad democrática. No en vano, a los gobernantes autoritarios no les gusta la prensa libre, independiente y plural, y tampoco les gusta un poder judicial independiente y autónomo. No es coincidencia que entre las medidas prioritarias de los gobernantes autoritarios recién llegados al poder están la censura a la prensa y la reducción o eliminación de la autonomía del Poder Judicial. Jueces y periodistas deberían estar en una búsqueda común de la verdad como garantía de las demás libertades y derechos humanos, con objetividad, imparcialidad y transparencia en el ejercicio de sus funciones. Los jueces somos la última garantía de la libertad de expresión y de prensa en nuestras sociedades. Los periodistas, a su vez, deben cubrir al Poder Judicial con independencia y calidad. Son muchos los puntos en común entre periodismo y justicia. Así lo reconoce las Naciones Unidas en el Objetivo 16 de Desarrollo Sostenible, que busca la consolidación del Estado democrático de derecho y el acceso a la justicia, poniendo el acento en las libertades fundamentales, incluyendo la de expresión y en el acceso a la información pública. Sin embargo, es frecuente que la prensa cubra mal al Poder Judicial, como es frecuente que jueces y juezas no sepan comunicarse con la prensa e incluso tomen decisiones que potencialmente podrían afectar la libertad de expresión. Resulta obvio que el juez no debe verse condicionado por la opinión pública, ya que administrar justicia solo depende de la Constitución y las leyes, y si bien es cierto que la observación estricta de este imperativo puede colocarnos en una situación incómoda ante los ojos de nuestros conciudadanos, condicionar nuestro criterio jurisdiccional al reconocimiento social supone la fractura de la neutralidad que distingue al Poder Judicial del resto de poderes públicos. Es entonces el respeto a la Constitución y a las leyes el espacio natural desde el cual debemos procurar la adhesión de la ciudadanía y donde se encuentra la verdadera fuente de nuestra legitimidad con respecto a la sociedad en general. Pero esto conlleva reconocer que en una democracia, una prensa atenta y vigilante debe seguir con interés el tema de la justicia. El valor de la contribución de una prensa democrática, plural e independiente al sistema de justicia es innegable. Sin embargo, la libertad de expresión e información son derechos que, como tal, implican responsabilidades. En este sentido, no son pocos los instrumentos de derecho nacional e internacional que buscan asegurar los derechos y el honor de quienes forman parte de un proceso judicial, de la misma manera que no son pocos los que prescriben la independencia de la judicatura. Por ello, los jueces debemos contribuir desde nuestro accionar a una mejor transmisión a las partes y al ciudadano de a pie del sentido de nuestras decisiones y de los argumentos en que se basan. Claridad, transparencia y apertura institucional son nuestro compromiso, pero con la misma convicción reclamamos el respeto a los principios esenciales de independencia de la actividad jurisdiccional y a las libertades individuales de quienes están involucrados en un proceso judicial. Es claro que la prensa cumple una misión esencial e insustituible en una democracia, erigiéndose en portavoces del sentir social del país. Y es por ello que hemos tomado la decisión de realizar este evento, que más que un espacio de capacitación, es una invitación para meditar sobre el equilibrio entre la libertad de información y expresión, los derechos de los ciudadanos que forman parte de un proceso y los principios básicos de la actividad jurisdiccional. El desafío es enorme. Tenemos que disminuir la brecha entre la prensa y el Poder Judicial, manteniendo la independencia de ambos. Desafío más grande y complejo, aún con las redes sociales, los tweets, los posts, los trolls y los fake news. Señoras y señores,
Inauguro este evento consciente de que el camino a transitar para llegar a un buen puerto debe estar marcado por el diálogo. Periodistas y jueces debemos entendernos, comprender mutuamente las particularidades y roles específicos de nuestros mundos, cuyos puntos de contacto no son pocos. La jornada que hoy nos convoca es una muestra palpable de la necesidad mutua de generar espacios de diálogo y mutuo entendimiento. Muchas gracias. El tema que se trae a colación hoy día está referido a los conceptos fundamentales del proceso penal. Por razones obvias, esta alocución va a centrarse en temas fundamentales y el límite de la misma va a estar enfocado básicamente a aspectos problemáticos y también a líneas de esclarecimiento vital. La idea es que luego de esta intervención puedan, espero, tener más claro cuáles son las características del proceso penal nacional, cuáles son el rol que le compete a cada una de las partes y al juez en el desarrollo del proceso, y algunas ideas fundamentales en relación a las medidas de coerción, muy rápidamente por supuesto, y al principio de la pluralidad de la instancia. En esa lógica, claro, de fijar pautas de esclarecimiento para evitar confusiones, errores y problemas de comunicación. Porque he notado, y no será extraño para nadie, que hay un conjunto de información que surge en los medios de prensa en la que existen problemas básicos de conocimiento y de información sobre el proceso penal. Y por ello es que en esta línea muy amplia, pero puntual, es que quiero referirme sobre el particular. Una primera idea es esto de la noción del proceso penal. Fíjense ustedes, desde siempre se sabe que existen tres grandes instituciones que están vinculados al complejo procesal penal: acción, jurisdicción y proceso, que es un trío absolutamente fundamental. La acción es visto como el poder jurídico que tienen determinados sujetos legitimados para acudir al Poder Judicial en demanda de la tutela de sus intereses y derechos legítimos. Este es el gran concepto fundamental. En el proceso penal, la acción está radicada o residenciada en el Ministerio Público, y es un deber, una obligación que tiene el fiscal de promover la acción penal, esto es, en el nuevo código, dictar la disposición de investigación preparatoria a los efectos de, en su día, lograr la intervención del juez y que éste resuelva la pretensión que luego se desarrolla y la lleva a juicio para definir si una persona es culpable o inocente. En poquísimos delitos, muy pocos, que son los delitos de difamación, injuria, calumnia, delitos contra la intimidad. Y hoy en día también se ha incorporado los llamados delitos de corrupción en el ámbito privado. Son delitos que se llaman privados, de instancia privada, en donde el fiscal ya no interviene, lo hace el propio ofendido por el delito
y se desarrolla en un proceso que tiene rasgos sumamente flexibles y sobre todo sumarios y con una lógica de un juicio inmediato. Esa es la idea fundamental, esa es la acción, poder jurídico de instar una decisión al órgano judicial. Muy fácil. Cuando es el fiscal es una obligación que tiene de formular, de promover la acción penal, cuando estima que existen sospechas simples, iniciales simples, de que existe un hecho delictivo y que una persona determinada lo ha perpetrado. Sospechas reveladoras cuando ya se formaliza la investigación. Para acusar se requiere ya una sospecha fundada, una sospecha razonable, un nivel más alto en el nivel de estos enjuiciamientos intermedios, y para condenar se requiere certeza, aunque ahora se llama altísima probabilidad, de que el imputado en efecto ha cometido un delito perseguible y que merece, de acuerdo al derecho penal, imponérsele la sanción que los tipos delictivos así la contemplan. La jurisdicción es otra noción que es igual a poder judicial. La jurisdicción es aquella potestad que está del Estado, que es exclusiva y excluyente del poder judicial, de poder resolver conflictos intersubjetivos y sociales. Dentro de este segundo rubro se encuentran los conflictos de derecho penal, que implican la vigencia de la legalidad penal. Todo aquel que infringe la ley penal debe ser procesado, debe ser enjuiciado, debe ser ya sea condenado o absuelto. Esa es la idea fundamental y al juez le corresponde esta función o esta potestad que es una de las tres clásicas del Estado constitucional. Hasta aquí no hablamos de fiscal, no hablamos de nada. En tercer lugar, el tercer concepto ya es lo que es común hablar, el proceso penal. El proceso penal es un instrumento, un mero instrumento de carácter esencial y neutral o neutro que sirve para que el juez decida estos conflictos intersubjetivos y sociales desde el marco del llamado derecho objetivo. Una precisión mucho más enfática tiene la ley en el derecho penal porque es la clave de la definición de los hechos peligrosos y de la actuación del juez. El juez no puede crear delitos. El juez no puede complementarlos. Lo único que el juez es afirmar su existencia dentro de los mecanismos regulares y normales, científicamente aceptados de la interpretación de los preceptos legales y en su virtud, si así lo fuere, afirmar que una conducta atribuida es delictiva y sobre la base de las exigencias de la ley penal, imponer, si es que el juicio histórico, el juicio de culpabilidad resulta positivo, imponer la sanción, pero no cualquier sanción, la que la propia ley establece. Y acá juega mucho el principio de separación de poderes. El juez no crea delitos, el juez no crea penas. El juez sencillamente identifica cuál es el tipo delictivo y dentro del marco de la ley y de las previsiones de la ley es que impone la sanción correspondiente.
Como ustedes pueden apreciar, si hay algo en el que se caracteriza el Poder Judicial es que no tiene capacidad autónoma de carácter normativo. Y por eso es que uno dice, y ustedes habrán podido escuchar, si el juez decide que el hecho no es delito, el juez va a decir adicionalmente, así lo he interpretado desde la ley, y si ustedes quieren que sea delito, pues que el legislador así lo contemple, porque es una potestad privativa de él establecer mediante una norma con rango de ley que determinada conducta debe ser delictiva. El juez no puede hacerlo. Es una línea que debe de estar muy claramente trazada. Pues muy bien. Ahora ya ingresamos a lo que es propiamente el proceso penal. Hay un sistema procesal. Se habla antes de modelos, pero el modelo son figuras ideales y cuando éstas se concretan en un determinado país con una ley, un código determinado, hablamos de un sistema nacional preciso. Desde luego, el legislador puede optar por asumir el derecho comparado, ver varias fuentes, varias normas de otros países, varios códigos, y decide construir uno propio, optando por tal o cual influencia de carácter jurídica. Pero también tiene que contemplar, y ahí está la sagacidad del legislador, en tomar o tener muy en cuenta las especificidades nacionales, la cultura del país, su nivel de desarrollo, sus características sociales, sus niveles sociológicos, su lógica cultural, y eso es lo que el legislador nacional tiene que hacer y en cualquier país del mundo. Ahora bien, el nuevo código tiene un conjunto de notas características que surgen de cómo ha estructurado las principales instituciones del proceso penal. Muy bien. ¿Cuáles son estas notas características que el legislador ha incorporado en el código? Cuando hablamos del juicio, que nuestro código lo ha considerado la etapa principal, y por eso que las demandas de los periodistas, de los opinólogos, de la ciudadanía es, oye, ¿qué tanto estamos hablando de prisiones preventivas y cosas? ¿Cuándo hay acusación y cuándo hay un juicio? Porque jurídicamente y constitucionalmente el cenit del proceso se da en un juicio, ¿correcto? Y este juicio tiene 5 características. Debe ser un juicio previo. Para imponer una sanción tiene que haber un juicio. Tiene que ser oral. La idea de la palabra hablada es lo más importante porque esta permite inmediación y un debido esclarecimiento y entendimiento por parte de la ciudadanía. Público. Un proceso escrito que uno lee papeles, nadie lo entiende, ¿no es cierto? Un proceso contradictorio que es el principio, sin duda, más importante del sistema procesal, que sea contradictorio, o sea, esta lucha dialéctica entre dos partes enfrentadas entre sí, que el encausado, principalmente el imputado, el investigado, el acusado ya haya tenido la oportunidad de conocer de qué se le acusa, cuáles serían las pruebas en su contra, ha debido tener un defensor a su costado y ha debido tener un tiempo razonable para poder estructurar su defensa. Y toda línea de solución y de adquisición de la información probatoria se da al socaire de esta lucha de contrarios.
Esa es por lo menos la idea clave. Y además algo importante, el proceso debe estar desarrollado legalmente. O sea, pues, que no es la voluntad del juez o de las partes la que decide cómo ha de ser este trámite. El trámite está superpuesto, preordenado por una norma con rango de ley. También esta es la idea de lo que se llama legalidad procesal o legismo procesal, la ley. No la voluntad de alguien supremo va a decidir cómo se define el conflicto y cuáles son las reglas de juego. Las reglas de juego están fijadas por la ley, por la ley. Fíjense el corset que tiene el juez, pero es necesarísimo para evitar situaciones de arbitrariedad, para evitar a los iluminados, para aquellos que creen que con su propia y sabia decisión pueden resolver los problemas, porque como ya todos sabemos, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Una lógica liberal, por supuesto, del liberalismo ilustrado. Te dice, cuidado con los que tienen mucho poder, hay que restringirlos. La ley, el juez, su única escudo de protección, o si quieren, con el perdón de la palabra, el único blindaje que tiene es la ley. Puede decir cualquier cosa, critíqueme, pero he cumplido con la ley. ¿No están de acuerdo? Que se cambie la ley. Aunque esto hay que revisarlo muy bien, porque ahora, con las nuevas doctrinas constitucionales, hay todo un marco mucho más flexible en el que la ley puede acomodarse a los preceptos, valores, principios y directivas constitucionales. Pero en buena cuenta el juez siempre tiene que tener una pauta que debe estar informado por la legalidad. Juez sin legalidad es un tirano, no es un juez, ¿correcto? Eso ténganlo presente. Pero además nuestro código destaca la adscripción a un principio fundamental que es el acusatorio. La contradicción es un principio estructural, sin el cual no hay proceso, es estructural, al igual que la igualdad de armas. Si yo no soy igual a mi contraparte, ¿qué contradicción puedo tener? Y por eso que es muy importante la igualdad de posiciones, de derechos, deberes, cargas y obligaciones iguales, en determinados niveles, pero igualdad. Yo no voy a defender contra quien tiene más poder que yo y tiene más posibilidades legalmente consideradas como privilegios. Los privilegios hay que destruirlos, ¿no es cierto? Esa es la idea que tenemos que meternos mucho en la cabeza. Pero igualmente está, como digo, el principio acusatorio. Este es un principio que define el objeto del proceso y el rol de los sujetos procesales en su estructuración y en su desarrollo. Mucho se habla del principio acusatorio, proceso acusatorio, garantista, esos son cuentos. Lo más importante es reconocer de que quien define los hechos para que el juez diga sí o no, probado o improbado, es el fiscal. El fiscal constitucionalmente es el órgano autónomo de derecho constitucional que tiene el Estado para la persecución de los delitos. Él define, y solo él, no el juez, cuáles son los hechos objeto de imputación, de atribución delictiva. El juez no puede agregar hechos distintos a los que el fiscal establece. Ese es un límite. Y eso garantiza ¿qué? La imparcialidad del juez. Él no se mete con los hechos del proceso, ¿correcto? Esto es clave para entender los roles. Y el acusatorio casualmente te dice eso. Hay que diferenciar entre quién es investigador y acusador, quién es juzgador, entre etapa de investigación y etapa
de enjuiciamiento o de juicio oral. La diferencia de ambas etapas y la diferencia de funciones, función de acusación es del fiscal, función de decisión es del juez. El fiscal formula afirmaciones acerca de hechos que él estima han ocurrido y en tanto afirme que es delictivo, propone una sanción penal y una reparación civil si es que la víctima no se ha constituido en un actor civil. Así de sencillo. El juez se va a tener que limitar en su resolución, en su sentencia, a establecer, y en todas las resoluciones en donde hay una imputación, acto de imputación o acto inclusive de pedir medidas cautelares. El juez tiene como marco, como límite o como baremo, si unos quieren una palabra media maldita, parámetros, los que el fiscal le coloca como hechos. Eso es muy importante que se asuma contemporáneamente. Y que ustedes, señores periodistas, tengan muy claro, los hechos los pone el fiscal, no los pone el juez. Eso no quita que el imputado puede proponer hechos alternativos, impeditivos, extentivos o excluyentes. Puede, en la lógica de dialéctica de contraposición o de defensa, puede plantear datos distintos como aspectos jurídicos diferentes. Eso se puede hacer. Pero quien fija el objeto, lo que el juez va a decidir, es el fiscal. Si el juez no cumple con esos límites, la sentencia será nula porque incurre en lo que se llama una incongruencia procesal. Es incongruente porque no respeta. Una sentencia será incongruente cuando falla respecto de otros hechos, esto es muy importante, o cuando da más de lo que se planteó. Cuando se llama objeto del debate o se llama objeto del debate, cuando el imputado o las otras partes proponen hechos alternativos. Y aquí se amplía el marco de decisión y eso ya no se llama acusatorio, eso se llama principio de exhaustividad de la sentencia. La exhaustividad acarrea un vicio de citra petita, o sea, si el juez no resuelve los extremos de los hechos alternativos, incurre en un vicio también, pero de carácter legal. En el otro es de carácter constitucional, en cuya virtud esa sentencia no será exhaustiva y por tanto será nula. Ahora, ¿por qué uno se decide o uno se centra mucho en la sentencia? Porque es la que define el conflicto. Y si es acusatorio, la sentencia tiene que guardar correspondencia, correlación, congruencia, similitud, que es lo mismo, son sinónimos, con la acusación, similitud. Lo que no quita que el juez puede tener algunos cambios, precisiones, etc. Eso no es del caso. Pero me voy básicamente a lo nuclear. E igualmente, un dato del principio acusatorio es lo que se llama la interdicción de la reforma peyorativa, o dicho en mejor castellano, interdicción de la reforma en peor. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que cuando una de las partes recurre, impugna, interpone un recurso contra cualesquiera decisión que el juez emita, si solamente el recurso proviene de esa parte, solamente ese recurso el que se va a ver en alzada, lo que el juez de apelación o el juez de revisión puede hacer es o queda igual, confirma o mejora, nunca empeora. Este no es un principio que uno lo explica a partir de la lógica jurídica o de la justicia material. Es un principio político, de derecho político, porque ya
Yo puedo entender de que el juez ha dictado una sentencia escandalosa, absurda respecto de la pena, pero yo no puedo irme más allá porque hay un derecho al recurso. Y claro, uno no puede ir por lana y salir trasquilado. Gran principio que viene desde Ulpiano, ¿eh? Esto que le digo no es de ahorita, es desde el derecho romano intermedio. Fíjense ustedes, o sea, uno no puede agravarlo. Uno puede decir, bajo protesta, te voy a confirmar, pero ojo, ese juez te ha puesto una pena que no corresponde, debió ser más. Pero no puedo hacer nada. Por eso que cuando ustedes vean cómo el tribunal, la Corte Suprema o el Tribunal de Apelación hizo esto, si debió ser más, primero ustedes pregúntense, oye, esa decisión, ¿quién la recurrió? Si solo la hizo el imputado, no se puede cambiar. Si la hizo las otras partes también, ahí sí, porque ahí se amplía el ámbito de competencia del órgano superior. Ese es un dato que también me parece importante que ustedes tengan presente. Muy bien. Hay algunas líneas maestras del código que me parece importante destacar. En primer lugar, si uno revisa el código y lo compara con el código anterior, puede ver de que el código nuevo reconoce lo que se llama el señorío de la Fiscalía o la dirección de la Fiscalía en la persecución del delito y en la conducción de la investigación penal, con el concurso de la policía. La función del fiscal constitucionalmente atribuida es investigar y acusar. Perseguir es el concepto que es común, el más grande. Persecución, perseguibilidad, persecución procesal. Eso es un rol que se le ha entregado al fiscal. Antes lo tenía el juez instructor, ¿se acuerdan? Ahora ya no. Investigar es función de parte. ¿De qué parte? Del fiscal. El juez no investiga. No, a él no le pregunten sobre la bondad de los actos de investigación conseguidos. No. Al juez cuestiónenlo por la calidad de su decisión. Y al fiscal cuestiónenlo porque no consiguió lo que pudo y debió conseguir como elementos, ahora se dice, de convicción. ¿No es cierto? Eso es. Al fiscal cuiden de exigirle, en términos, desde luego, muy hispanos, que cumpla con su labor de agenciarse, de hacer investigación eficiente. Y al juez, que tenga sentencias jurídicamente correctas. Oye, pero es un delincuente, todo el mundo dice que es delincuente y el juez lo absuelve. El juez que dice, lo he absuelto porque no hay pruebas y aplico el principio más importante o la garantía o la regla más importante de la presunción de inocencia, la duda. La duda es el último rasero de defensa de la libertad que se le encomienda al juez cautelar. Uno tiene duda, la duda surge por dos razones. Cuando la prueba no es suficiente, no alcanza un estándar, una altura necesaria, o cuando hay equilibrio entre prueba de cargo y de descargo. La ley y la Constitución le impone al juez, oiga usted, absuelva. Ante la duda, absuelva. Punto. El juez tiene que explicar, desde luego, por qué estima que hay insuficiencia y por qué estima que la duda razonable se le ha presentado. ¿Cuál es el estándar para una sentencia condenatoria? Más allá de toda duda razonable. ¿No? Ese es el estándar
que tiene su origen en el derecho anglosajón, por supuesto, en el anglosajón, y que ya se ha transmutado en el derecho eurocontinental a partir de la garantía de presunción de inocencia como regla de juicio. Otra cosa es las llamadas reglas de prueba y otra cosa las reglas de tratamiento. Las reglas de prueba es lo siguiente: no cualquier sentencia es respetuosa de la presunción de inocencia, sino es aquella que se ampara primero en verdadera prueba. Y hablando en bruto, ¿qué es prueba? Lo que la ley dice que es prueba. Y la prueba, en términos estrictamente jurídicos, es aquella que se realiza y se obtiene en el curso del juicio oral, no en el curso de la investigación. Eso se llama actos de investigación a través de medios de investigación que generan elementos de convicción a un nivel intermedio. La prueba genera elementos de prueba. Y para que haya prueba se requiere que se actúe en un juicio oral, y el juicio tiene sus principios, como sabrán ustedes. Y básicamente los principios, el más importante es de contradicción, ¿no es cierto? Y después el modo. Y ese modo será que los órganos de prueba, testigos, agraviados, imputados y peritos expongan su información ante el tribunal con contradicción. Inmediación es eso. La inmediación sirve para obtener una mejor calidad en la información probatoria. Si el juez está allí, están las partes preguntando, interrogando, contrainterrogando, el juez se va a poder va a poder asumir una decisión mucho más idónea, en tanto que ha venido observando, e incluso puede hasta intervenir excepcionalmente para hacer preguntas, ¿en aras de qué? De que la información sea la adecuada, extraer todo lo que se puede a cada órgano de prueba. Para eso es el tema. Entonces hablamos de prueba cuando se cumple la contradicción, cuando se cumple la oralidad, cuando se cumple la publicidad, cuando se cumple la inmediación. Sin eso no hay prueba, no se puede hablar de prueba. Hay excepciones por lo demás, desde luego que sí. Hay excepciones que tienen que ver cuando hay básicamente riesgos supuestos de que la prueba es irrepetible o de que la prueba es urgente y de que el medio de investigación es urgente y por tanto no puede trasladarse al juicio por situaciones urgentes. Les pongo un caso tonto, pero que ustedes van a explicar el tema. Si todo se puede actuar en el juicio oral, vamos a tener problemas serísimos. Por ejemplo, se produce un accidente de tráfico o el imputado dolosamente mata a una persona atropellándola. El cadáver está tirado en la pista o hay varios muertos de un choque y están ahí en la plena pista. Es hasta por razones obvias y de seguridad imposible que ese hecho quede todavía subsistente, queden ahí los carros y los muertos, los cadáveres o el lesionado hasta que el juicio oral se desarrolle. Es un imposible. Tiene que haber un conjunto de actuaciones debidamente formalizadas, fotografías, todo, pericias, rápido, porque el tránsito no puede detenerse, ¿no? Imagínense pues en una vía tan concurrida como Evitamiento. O en cualquier Javier Prado en hora punta. Es estúpido, pues, decir, vamos a juicio. No, pues, señores. Etcétera, etcétera. Entonces, para que vean nomás un puntito que es medio tonto, pero que eso les puede dar a ustedes esta noción del caso. Muy bien. Una segunda línea maestra es que el imputado, el investigado, el encausado y su defensa,
al igual que la víctima, tienen plenas facultades para conocer el contenido de las investigaciones que está llevando a cabo el fiscal y tiene poder para solicitar actuaciones de investigación y de intervenir en la ejecución o en la actuación de esas actuaciones de investigación. Se llama eso en la doctrina contemporánea que nuestro sistema de investigación es un llamado sistema participativo, en el que, desde luego, los involucrados tienen derechos de conocimiento, intervención, proposición de pruebas o de actos de investigación, de actuación en ellas, intervención en cada acto para formar preguntas, repreguntas, oponerse, etcétera, etcétera. Se llama modelo de investigación participativo. Y hasta la víctima, y esto es impensable en un modelo anglosajón. En el modelo anglosajón la víctima no tiene vela en el entierro del proceso penal, no participa, no interviene para nada. En nuestro modelo sistema sí. Muy bien, este es un punto que es central. Otro aspecto, para que ustedes vean también un dato central, es siempre esta diferencia entre acto de investigación y acto de prueba. Que uno se confunde porque en verdad tiene aspectos comunes, objetos comunes. Un testigo que declara, un documento que se incorpora, un informe pericial que se presenta, puede haber careos, puede haber confrontaciones. A ver, y le explico acá esta diferencia porque siempre quiero decir, porque viene del código anterior el error. Uno se confronta consigo mismo. Cuando se le dice, oiga usted, cuando usted declaró ante la policía o ante el fiscal, usted dijo A, y ahora que declara en juicio dice B, lo confronto. Explíqueme usted la razón de su contradicción. ¿Por qué Vidaurre contra Vidaurre? Eso es confrontar. Y el careo es entre órganos diferentes. Imputado A, agraviado B, testigo Z. ¿No? Cuando hay versiones que se contradicen total o parcialmente. Por si acaso ese es un tema que es muy importante. Pero, ¿qué es lo preparatorio? Porque la investigación sirve al juicio, no sirve a la sentencia, sirve al juicio. La investigación, los actos de investigación te permiten obtener información para formular afirmaciones. En efecto, fulano de tal se reunió con tal en tales circunstancias, se coludieron, hicieron esta buena pro, este contrato y obtuvieron tanto y la plata se la tiraron, lo que fuera, ¿no es cierto? Yo afirmo, el fiscal afirma. ¿Y cómo afirma? ¿En base a qué? A las investigaciones. Esos son actos de investigación. El acto de investigación genera un elemento de convicción o elemento de investigación. ¿Qué es un elemento para diferenciarlo del medio? El medio es un instrumento por el cual uno obtiene una información. El elemento es la información misma, o sea, el núcleo, es el argumento, la información que se te presenta. El testigo es Juan Pérez. El procedimiento es la declaración, cómo lo interrogan, cómo se produce todo. Y luego, el elemento es lo que ha dicho, lo central de lo que ha dicho. Ese es el elemento. Pues a veces dicen, tiene 35 actos de elemento de comisión. Mentira, es un error grave. Tendrá 35 medios de investigación. Yo no sé si ese medio de investigación tiene una virtualidad que le permita obtener una información sobre precisa. Entonces tiene tantos elementos. ¿Ok? No confundir el medio, que es el instrumento, con el elemento que es el resultado de ese medio de investigación. ¿Correcto? Datos que son a veces necesarios decirlos porque generan abierta confusión. Muy bien.
Otra característica central es la existencia de una etapa intermedia, que recién se va a llevar a cabo en el caso Humala, como ustedes saben, recién. Si hay algo importante es que la acusación per se no trae aparejado ir a un juicio, porque la acusación debe de ser examinada y controlada por las partes en un sistema de audiencia, de alegaciones, de plena contradicción. Fíjese cómo la contradicción, yo digo, por eso digo que el más importante principio es contradicción, que corresponde a la garantía de defensa procesal. Muchos hablan de debido proceso. Lo más importante es defensa. Debido proceso es una noción muy amplia que viene del derecho anglosajón, no del eurocontinental. Eurocontinental es defensa, tutela jurisdiccional. Pero en fin, nosotros hemos juntado todo, creyendo que con eso protegemos más, cuando ha creado mucha confusión, pero en todo caso, están allí las estructuras normativas supremas que tienen ese sentido de decir hay mucha protección para los ciudadanos que están procesados. Ojo, no para delincuentes, no, porque todos somos presuntos inocentes. Así que no me venga con el cuento de los delincuentes, no, somos presuntos inocentes. Eso es asumir una conciencia profesional que nos homologue con un pensamiento democrático. Porque esto es un tema de valores, ¿no? Y decía Roxin, el más importante penalista del siglo pasado y de este siglo, porque todavía vive, es que el proceso penal es el sismógrafo de la Constitución. Vean cómo es el proceso y verán cómo es el país. Con todas estas confusiones, en nuestro país estamos confusos, ¿no? Es una confusión general. Sí, tampoco nos creamos mucho, no tenemos problemas. Y el Perú es como es. Pero tampoco idealicemos otros sistemas, ¿ah?, que tienen lo suyo. Así que tampoco nos hagamos problemas. Cada uno en su situación histórica y de desarrollo institucional. Queremos que sea mejor, sí, pues, pero para eso hay un conjunto de presupuestos que corresponden y que estamos en todos. Mejor periodismo, mejor jueces, etcétera, etcétera. Mejores parlamentarios, mejores gobernantes, etcétera. Muy bien. Y acá hay un tema de que el juicio ya, que es la etapa principal, donde se dilucidan ya los cargos, porque el juez en un juicio, ¿qué hace? El juez que ya ocupa el papel central, él tiene el señorío del juicio, él manda en el juicio, en el juicio manda el juez, ¿no es cierto? Él tiene el control de todo, como debe serse. Un juicio es un sistema muy precario, ¿ah?, de balances. Un juez que no sabe dirigir un debate lo destroza. Un juez que comete errores malogra el juicio. Por eso es que a los jueces se les tenemos que enseñar, y estamos tratando de hacerlo, que sepan juzgar, que sepan dirigir audiencias y que logren el balance. Y con gestos amables, no agrios. Un juez tiene que tragarse muchos sapos en el camino del proceso del juicio para lograr equilibrio y que las partes se vuelvan colaboradoras del correcto funcionamiento del juicio. No que apoyen, no, la parte sabrá lo que hace y lo que defiende y cómo defiende, pero en un marco sano de una situación de conflicto que debe discurrir en un clima ciertamente razonable, que no sea agrio ni conflictivo en grado sumo. El juez pues tiene esa función. Ahora, ya hemos dicho, los hechos los propone las partes. Las pruebas, que eso tiene que ver con la dirección material del proceso, las pruebas, en principio y como regla tendencial,
la proponen las partes. ¿Ya? Pero si hay algo en que se ha caracterizado el sistema eurocontinental y que viene del proceso inquisitivo del Papa Inocencio III en la Edad Media, es que el juez tiene un deber con el esclarecimiento de la verdad. Deber que no tiene el juez anglosajón, sí el juez eurocontinental. Hay un deber ahí. Y por eso es que, en última instancia, en casos, ojo, excepcionales, no comunes, uno no puede reemplazar a las partes. El juez puede incorporar prueba de oficio. Eso se puede hacer, pero siempre de modo muy excepcional, porque el juez debe dar pie a que las partes definan su estrategia, o como dicen los guachafos, su teoría del caso, ¿no? Cada parte con teoría del caso. Esas son categorías anglosajonas, no categorías eurocontinentales. Pero en fin, acá se cree que eso es más bonito. Pero bueno, eso no es cierto. Pero bueno, cada parte define su estrategia procesal y sabe lo que debe hacer, ¿no es cierto? Sabrá. El juez lo único que tiene que hacer es garantizar de que este debate se produzca en términos razonables, alturados y que busquen el esclarecimiento. Punto, punto. Porque todos queremos eso, queremos la verdad. La verdad, todo lo que se pueda conseguir. Generalmente la verdad pues es un ideal, ¿no es cierto? Es un objetivo. Si ustedes quieren es un sueño, pero que queremos buscarla. Se obtiene a veces sí, un poquito más, poquito menos, pero a eso vamos. Y por eso que el juez a veces, cuando estima de que hay datos que esclarecer y que fluyen de las actuaciones, puede solicitar prueba de oficio. Eso es algo que está en la propia esencia de nuestro sistema eurocontinental, que tiene ya más de 12 siglos, así que aquellos que dicen que no, están desfasados. Este es el tema. Esta es nuestra realidad fundamental. El juez está vinculado a la veritas delicti, que se llama veritas busca de la verdad. Y luego, por eso es que el juez tiene funciones de política criminal del Estado en la afirmación de la seguridad ciudadana y el orden público y la seguridad pública. El juez tiene una función ahí, ¿no es cierto? Nuestro sistema es de jueces profesionales. Nuestro sistema no acepta los jurados de conciencia. Ahora, ustedes habrán escuchado que hay algunos que siempre piensan que sería recomendable para mejorar y evitar la corrupción de jueces que se incorpore los jueces populares de conciencia, alguien llamó jueces ciudadanos, o jueces en el sistema eurocontinental existen, jueces escabinos o escabinados, que con el juez, en minoría, resuelven el aspecto fáctico del caso. ¿Cometió el delito, sí o no? ¿Correcto? Muy bien. Pero ese es un tema que tiene que ver mucho la cultura del país. En nuestro sistema histórico, el jurado ha habido para delitos de imprenta contra periodistas, en el 1800. Hubo. Hay un libro muy interesante, si ustedes quieren leerlo, hecho por el doctor Ramos, aquel que ya saben que hizo, ¿no? Un historiador de primera que ha trabajado muy bien la historia de las leyes de imprenta y los jurados de imprenta. Muy bonito. Él escribe muy claro y muy sencillo, entonces cualquiera que tiene una instrucción media, una educación media, puede entenderlo fácilmente. Y ustedes que como periodistas tienen que ser lectores ávidos, leer este libro les puede parecer, les va a ser muy útil en términos de su formación profesional. Muy bien. Luego, el fiscal en nuestro sistema sigue el principio de obligatoriedad de la acción penal. Si hay prueba inicial simple, está obligado si no lo hace, comete delito.
Es una suerte de compensación frente a al monopolio que tiene el fiscal. Tienes monopolio y si no lo haces, te vas a la cárcel. ¿Correcto? Ese es un sistema que no está en el anglosajón. El anglosajón, el fiscal, tiene principio de oportunidad pura. Si quiere lo hace, si quiere no lo hace. Y además en el 90% de los casos solamente habrá procesos si el agraviado denuncia y mantiene los cargos. Esto en Perú, en el sistema eurocontinental, no procede. ¿Entienden? Hay muchas diferencias, y también cuando hay acuerdos, el principio del consenso, bajo una regla, el juez siempre interviene, porque la potestad jurisdiccional está radicada en el Poder Judicial. Y toda solución, ya sea de no sanción o de algún tipo de medida que puede afectar un derecho fundamental, tiene que provenir del juez. Por tanto, todo principio del consenso requiere autorización, acuerdo, homologación judicial. ¿Y qué va a ver el juez? El juez va a juzgar la legalidad y la proporcionalidad de esa decisión, de ese acuerdo. ¿Por qué en un acuerdo como el acuerdo famoso de Odebrecht el juez interviene? Más allá de que, por cierto, la ley lo dice. Pero ¿y por qué la ley lo dice? Porque eso está en la esencia de la potestad jurisdiccional en el ámbito penal. Es el juez quien tiene que decir si perdona a alguien o no la perdona y si el acuerdo está dentro de la legalidad. Máxime aún que, por ejemplo, uno puede decir la reparación civil, por ejemplo, según esta norma última que ha salido y que fija criterios de legalidad para evitar la ruptura de cadena de pagos cuando las empresas han sido involucradas y tienen una deuda espectacular o hay un compromiso con un conjunto, con un sector empresarial muy grande y por tanto puede generar problemas sociales, entonces se dio una ley que administrativiza el tema y que hace controlar que esa cadena de pagos no se rompa y a la vez que fija una serie de posibilidades, de mecanismos para que este pago pueda surgir y la reparación civil pueda ser efectiva. Eso es lo que dice la ley. La ley en verdad la han criticado, pero toda la crítica viene no con la ley, sino con el reglamento, porque el reglamento es el que te dice cómo se determina la reparación civil. Es el reglamento, no es la ley. La ley lo deja el reglamento. Cuidado con eso, cuidado con eso. ¿No han visto? Pues critican la ley cuando lo más importante es ir a… ¿Y qué hace el reglamento? Lo que hace es fijarte pautas de cómo debes hacer en términos de economía financiera, de matemática financiera, cómo debe de fijar fórmulas polinómicas para la reparación civil. Ese reglamento que tiene como 50 páginas, ese reglamento, ustedes leanlo. Pero no lo van a entender, porque ese está hecho solamente para financistas e ingenieros economistas y econometristas, ¿ya? Puras fórmulas, formas polinómicas. Lean ustedes pura fórmula. No sé quién va a hacer eso. Pero claro, eso está dentro de los conceptos que en el mundo ya están desarrollados de cómo fijar criterios de pago. Sí. No tanto reparación civil, sino también pagos cuando hay problema de deuda, cuando hay problema de desfalco, cuando hay problemas de que una empresa incurre en quiebra, hacen esas fórmulas polinómicas. ¿Ya? O sea que tampoco es nada del otro mundo. No es que se ha creado algo para favorecer. No. Han aplicado esos sistemas internacionales. Nada más que eso. Ahora, lo que hay que controlar es si en efecto esas fórmulas se han aplicado bien. Nada más que eso. Nada más que eso. ¿Correcto? Y ver si esas fórmulas son equivocadas o no. Pero eso tendría que decirlo pues un experto de primer nivel. Y entiendo que los expertos de primer nivel del Banco Mundial han colaborado con Autonomía y Finanzas para hacer esa ley, ese reglamento. Tengo entendido. Ahora, no sé, pues.
Entonces ahí hay legalidad. El juez, para controlar eso, tiene que acudir a un experto, a un perito financiero, para decirle si esa fórmula de responsabilidad civil está legal, porque esa fórmula ya no es un tema de que tú te pones de acuerdo en una cifra que la que te da la gana. Porque si fuese así, el juez no puede mover ni un pelo, porque la reparación civil es algo de derecho privado y es disponible. Si tú fijas un solo es tu problema, yo no te voy a objetar eso porque es un tema de dos, ¿no es cierto? Pero cuando ya la ley te fija criterios, ya es un tema de derecho público y ya es controlable por el juez. ¿Entienden? Por eso es que ahora viene la complejidad. Viene la complejidad. La ley tuvo yo no sé, eso se verá con el tiempo, si tuvo la bondad de fijar estas fórmulas y disponer estas fórmulas. Por lo demás, todo lo que se ha fijado es muy complicado, pero corresponde al margen de lo que es los principios internacionales, las prácticas mejor aceptadas a nivel internacional en la materia. Eso creo. En todo caso se verá en su día. Pero lo único que digo es que el juez tiene que controlar si se están dando los beneficios que la ley dice que pueden darse. El juez tiene que controlar si esos beneficios en cuanto a su proporcionalidad son razonables, no son arbitrarios. No es que yo esté de acuerdo con exactitud, sino que es un criterio de razonabilidad, no de conformidad legal, de razonabilidad. Y en caso de reparación civil, en estos casos, ¿qué tengo que hacer? Pues sencillamente ver si estas fórmulas se han aplicado correctamente. Nada más. Por eso que hay que tener cuidado con estas cosas. Muy bien. Y voy a hacer un tema más, porque ya creo que he hablado mucho. A ver. No sé si eso será trabajado por otros ponentes, pero bueno, aprovecho el pánico. El tema de las medidas de coerción y la prisión preventiva. Parecen algunas cosas que son claves en el tema, ¿ya? Fíjense ustedes, no existe institución de tal gravosidad o de dañosidad que la prisión preventiva. Un autor decía que es un mal necesario. La prisión preventiva siempre debe ser excepcional, aplicarse en última instancia cuando no exista otro medio para garantizar que el imputado no va a hacer mal uso de su libertad, afectando el proceso, huyendo o perjudicando la prueba. Eso es la idea central. Que eso está firmado desde el tratado, desde el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas. Eso es así, y decir eso no es gran cosa, porque es lo que fluye del derecho internacional de los derechos humanos. Punto. Ahora bien, la condición necesaria para que en principio podamos hablar de la posibilidad razonable de dictar el mandato, solamente se plantea en la medida en que exista sospecha fundada y grave de que el delito se ha perpetrado y de que el imputado está vinculado a ese delito como autor o partícipe. Eso es así de fácil. Sospecha fundada y grave, dice el código. Otros códigos dicen indicios de criminalidad vehementes, dice otros códigos. Elementos de convicción graves, dice otros códigos. No se preocupen por el tema. Y esto responde al principio de intervención indiciaria. Un derecho fundamental como es la libertad personal ambulatoria, para ser limitado, lo primero que hay que ver es si existe razón de la perspectiva de
si existe la atribución punible, la atribución de un hecho punible a su autor. Si hay eso. Y el nivel el estándar que hay que tener es, desde luego, un criterio de máxima seguridad de que, en efecto, si uno obtiene esos medios de investigación, actos de investigación, y los lleva a juicio, los judicializa, la condena es probablemente inminente. Hay alta probabilidad de que pueda haber una condena. Siempre hay una prognosis, siempre hay, como ustedes ven, un riesgo. Al juez se le pide, haga usted una prognosis. Algo difícil, por supuesto, genera un gran marco de decisionismo judicial que a veces hace muy arbitrarias las medidas, ¿no es cierto? Pero ni modo, es lo que es. Y ojo, en todas partes del mundo existe la prisión preventiva. No hay ni un solo país que no la tenga. O sea que quítense esa idea de que no debe haber. No, hay. Y debe haber, sí debe haber. Pero siempre como excepción. Ahora bien, ese es el primer dato, que es, como ustedes quieren, es la condición. Pero los otros presupuestos, que en Alemania se llaman los motivos de prisión, tienen que ver primero con la gravedad del hecho. Y nuestro código lo sitúa muy bajo, teniendo en cuenta nuestro actual sistema hiperpunitivizado. Para cualquier cosa ahora es cadena perpetua, ¿no? Toda violación es cadena perpetua. Cuidado. Nadie dice de que es un delito aberrante. No, eso no está en discusión. No está. Está en discusión la proporcionalidad de la pena, que es otra cosa. ¿No es cierto? Las penas para aquel delincuente que asalta a una persona y le quita su celular, le pega, se lo arrebata, hasta la hace botar al suelo, la patea si ustedes quieren, la pena mínima es 12 años, hasta 20. Esto es muy fuerte. Otros delitos que tienen penas superiores a 25 años, en fin, muchas penas muy graves. Nuestro código lo sitúa en los 4 años para ver que el delito es grave. Si uno hace una comparación, ahora no es grave, pues 4 años, ¿no es cierto? Claro, ¿cómo se explica? Por el hecho de que más de 4 años es inminente. Si hay condena a pérdida de libertad, esta debe ser efectiva, va a la cárcel. Pero eso no es un argumento. ¿Y ahora por qué ha entrado en crisis? Porque ahora, con el grillete electrónico, que es una medida que aún está en sus pininos, pero ya tantos años, y cuando se sabe de que ese instrumento es un buen sistema para delitos de mediana gravedad y delincuentes de peligrosidad media, y es más barato que mantenerlos en la cárcel. Aunque parezca mentira, es así. Tiene como pena 8 años. 8 años grillete, 4 años a la cárcel. Estamos locos, ¿no? Estamos locos. Pero bueno, ese es el tema. Pero lo más importante es lo siguiente, que quiero que tengan duro en el tema. Hablar de sospechas fundadas y graves, o de elementos de convicción fundados y graves, es solamente la base. Eso no explica, no justifica la prisión preventiva. Porque el juicio de prisión preventiva no es un juicio punitivo, sino es un juicio de aseguramiento, de tutela del bien público. Y ese aseguramiento se da por 2 situaciones: cuando hay riesgo de fuga o riesgo de entorpecimiento o de obstaculización de la actividad en el proceso, de la actividad de búsqueda, lo que se llama el proceso de conocimiento, actividad probatoria. Nada más que eso. Ahora, ¿qué significa y cómo hay que trabajar el tema de los peligros? Fíjate, lo más importante es eso. Lo más importante son los peligros. Porque ya se ha dicho que puede ser la pena muy alta, pero si no hay riesgo,
no hay por qué mandarlo preso ya, porque ¿cuál es la regla? En libertad o con otras medidas menos intensas. ¿Correcto? Muy bien. Mucho se habló de una casación que se dictó hace algunos meses, la Fiscalía se ha protestado, que por aquí, que por allá, los dos grandes fiscales, ya saben quiénes, han salido a los medios, han hablado, colorados ellos, compungidos. Está bien, están en su derecho y me parece bien porque es gente valiosa, que hay que cuidar, me parece muy bien. Pero lo importante es cómo se hace el juicio de peligrosidad o el juicio de riesgo. Lo que la ley ha creado son precisiones, datos que recomienda las máximas de experiencia que van a revelar que si no se cumplen va a ser posible que se fugue. Hace del riesgo abstracto a riesgo concreto. Entonces uno tiene que analizar sobre todo el arraigo. Estar arraigado es tener familia, tener domicilio, tener trabajo, tener inversiones, estar pues arraigado en el piso de una situación, ahí estar allí. Y eso, cuando más arraigos tienes más que perder. Entonces el riesgo de fugarte no se da. Si no tienes un aparato en el extranjero que estamos diciendo, no, se va a fugar, ha viajado mucho al extranjero, pero ha regresado pues. Si no tiene negocios allá, si no tiene una casa allá, si tiene un estatus migratorio allá, entonces, en fin, uno tiene que ver, acreditar de que él tenía la disposición con elementos concretos de que se iba a fugar. Porque si yo en abstracto voy a decir, oiga usted, ¿se puede ir? Oiga usted, ¿qué es esto? Y luego la obstaculización, por otro lado, no es cualquier obstaculización, es aquella en cuya virtud uno o manda a otro para que amenace, para que convenza, para que oculte pruebas, para que la destruya. Y no tiene nada que ver con el derecho de defensa. El derecho de defensa, yo le he dicho, es la garantía más importante. Así como para la jurisdicción la garantía que se llama metagarantía, que es la independencia judicial, porque es metagarantía. Si no hay independencia, no es juez quien está frente a ustedes. No, sin independencia no hay juez. Un juez sin independencia y un juez sin independencia tampoco hay democracia. Eso ténganlo claro. La independencia tiene que cuidarse mucho. Pero en fin, entonces no es ejercer la defensa, negarse a declarar, cuestionar, impugnar, recusar. Eso no es un tema de obstaculización. Obstaculizar en el sentido de un riesgo para detención, para prisión preventiva, es amenazar, es destruir, es coaligarse. Eso es, por sí o por otro. Es muy diferente, ¿no? Es que no es que lo digo yo, lo dice el código, lo dice la jurisprudencia de todo el mundo. Lean ustedes la última, el caso Nobrin contra Chile de la Corte Interamericana. Lean el caso Matzeneter del Tribunal Europeo. Todas dicen eso, o sea, no es que aquí se está creando que los jueces quieren lograr, o un sector de jueces vinculados a la corrupción quieren evitar que la lucha contra la corrupción triunfe. No, pues, no es eso, no es eso. En toda democracia, con esto acabo, toda democracia es vital lo que se llama la idea de límites, ¿no? Idea de límites. Hay límites, pues. No puedes hacer lo que uno quiera o lo que uno quisiera hacer. No, pues. Límite está en la ley. Y si no se puede, no se puede, pues. Entonces, no obligar con pantallazos, periodicazos o entrevistas a tratar de insinuar y fortalecer algo que nos está malogrando mucho a nosotros como ciudadanos y como sociedad: la cultura de la sospecha. Todos son sinvergüenzas, todos son los jueces miembros de los cuellos blancos, todos son, pues, vamos, hay que saber discriminar, hay que saber ser prudentes
y firmes cuando corresponde. Cuando hay que dar palo, se da un palo. Eso no está claro. Nadie puede molestarse por eso. Y el juez, y cuando se dictan procesos o hay procesos contra periodistas, el juez tiene que tomar en cuenta los grandes principios que también ya existen. Tampoco es nada del otro mundo. Y hay jueces que tienen que aplicarlos. Y se debe de aplicar, es un mandato constitucional, es un mandato de la Corte Interamericana que te ha fijado una serie de parámetros muy altos para condenar a un periodista, así nomás no se le puede condenar. Eso está en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, por favor. Entonces tampoco es un dato. Y claro, hay las protestas cuando el juez no cumple con ese estándar que fija la Corte Interamericana. ¿Qué ha dicho la Comisión Europea? Perdón, la Comisión Interamericana. Que nuestras leyes de previsión preventiva en cuanto a los plazos violan la Convención. Eso lo ha dicho la Comisión Interamericana, 2013 y 2017, 2 informes. Porque uno puede estar preso 9 meses, hasta 9 meses, proceso simple, 18 procesos complejos y 36 prorrogables 1 año más por crimen organizado, o sea, 4 años preso. ¿Preventivamente? ¿4 años? Oye, eso no es el tema. Pero en fin, es un problema, tenemos algunos, pero en cuanto a lo que es los presupuestos y los parámetros, el estándar nuestro es impecable, superior a muchísimos ordenamientos, es impecable. Los plazos hay problemas, hay problemas. Pero por lo demás, y otra cosa es la aplicación, que ahí es otro cantar. Entonces el problema no es de la ley, de los que la interpretan y aplican, ¿no es cierto? Y también de una sociedad que fuerza las cosas. Nuestra sociedad, cuando demanda prisiones, y ojo, no confundan, pero no digan, el juez sentenció a prisión preventiva por tantos años. No, no es una sentencia, es un auto, es un proceso cautelar de carácter provisional, de carácter temporal, de carácter instrumental, que eso se puede cambiar. Entonces no hay que, cuidado con los términos. Pero en todo caso creo que estas ideas que les he mencionado, ojalá espero que les sirvan y desde luego estoy a su disposición para cualquier pregunta que quieran formularme. Muchas gracias.